uno de los que... Ah, perdón, es uno de los que... No, este es un autor que trata de romper esquemas mentales que son muy difíciles de romper, ¿no? Y tiene sentido romperlos para pensar la imagen. Sí, a lo mejor no es el que más nos, o sea, de pronto no es el que más nos convenza, ¿no? Pero su propuesta de pensar simultáneamente medio, imagen y cuerpo tiene mucho sentido. Entonces, bueno, quiero ver si nos alcanza el tiempo para ver estos tres parágrafos, que serían tres, cuatro, no, cuatro, tres, no, para ver, tres, cuatro, cinco, creo. No, bueno, ahorita vemos, pues yo, alguien que está en las láminas y todo, y aún así se me olvida, porque es que tengo demasiadas cosas. Este, y bueno, y ver si por lo menos los involucro de manera suficiente como para que puedan continuar por cuenta propia eh, la investigación sobre este autor, ¿no? Que no por nada es uno de los autores que conforman la ciencia de la imagen, ¿no? Les puse en el Padlet, antes de que se me olvide, un complemento, una conferencia de Manuela Loa, de las que le he estado hablando en otras clases. Él es como la nueva generación que ya no tiene que dar tanta cuenta de metodologías y de premisas que certifiquen o que confirmen el cambio y la crisis, sino que ya pues simplemente navega en estas aguas, en estas nuevas categorías, ¿no? Entonces, bueno, ahí lo tienen la primera parte, creo que son 2 o 3 conferencias en la Virreina Centro de la Imagen, pero bueno, les puse la primera parte por supuesto, ¿no? Bien, entonces, si no hay preguntas o comentarios en relación a la clase pasada, con los primeros 2 parágrafos, vamos entonces con el tercer parágrafo que se llama la polémica actual en contra de las imágenes, ¿no? Y quiero empezar así como al comienzo del propio parágrafo, muy al comienzo está esta cita en la que se menciona Foucault y que dice así: a partir de Michel Foucault ubicamos las imágenes en un nuevo discurso que trata sobre la crisis de la representación. En este discurso los filósofos responsabilizan a las imágenes de que la representación del mundo haya entrado en crisis. Jean Baudrillard incluso llama a las imágenes asesinas de lo real. Lo real se transforma así en una certeza ontológica a la que las imágenes tienen que y deben renunciar. La crisis de la representación es en realidad una duda en cuanto a la referencia, que hemos dejado de confiar en las imágenes. Las imágenes fracasan únicamente cuando ya no encontramos en ellas ninguna analogía con aquello que las precede y con lo que se las puede relacionar en el mundo. Para Baudrillard, toda imagen en la que no se pueda leer alguna prueba de realidad equivale a un simulacro. Bueno, a mí este fragmento me parece muy importante, pero en principio y antes de yo entrar a marcar los conceptos que me gustaría destacar, quisiera saber si se comprende lo que está diciendo Belting allí, lo que está planteando Belting allí. Yo no sé si conocen el capítulo de Michel Foucault al que se está haciendo referencia, el texto al que se está haciendo referencia. Entonces no sé qué piensan ustedes de la fulana crisis de la representación, qué se puede entender por eso, ¿no? Porque es algo que se trata en la contemporaneidad, por no decir en la posmodernidad, muchísimo, pero yo a veces tengo dudas de que se comprenda a qué se está haciendo referencia, porque es un concepto con una tradición pesadísima en filosofía, ¿no? Y aquí claramente que se está haciendo alusión a esa referencia y no a cualquier otra, ¿no? Porque si se habla de Foucault y se habla del capítulo en donde él presenta, digamos, a partir del examen de las meninas, entonces ya saben qué capítulo es, el primer capítulo de las palabras y las cosas, se está hablando de la tradición filosófica, ¿no? No sé entonces si me quieren comentar algo o, porque, bueno, para mí es muy importante eh, el tema de la representación, ¿no? Porque hemos hablado constantemente o hemos mencionado constantemente
a Michel Foucault y lo hemos ubicado un poco en esa grupo, ¿no?, de filósofos que tienen una cierta sospecha en relación a la imagen, ¿no? Y sin embargo, es un autor que utiliza la famosa imagen de las meninas de Velázquez para dar cuenta nada más y nada menos que de la crisis de la representación. Entonces, bueno, en principio, ¿qué entienden ustedes por esto de la crisis de la representación? Si no Yo tienen la entiendo, menor idea, si no tienen la menor idea, me dicen no tengo la menor idea, porque no tienen por qué tenerla. yo entendería que lo que quieren transmitir es que la imagen más bien nos aleja de la realidad, ¿no? Bueno, lo dice, asesinas de lo real. Sí, ¿y qué Nos llevan significa, a un espacio, ajá, qué significa eso, que nos aleja de la realidad? bueno, que nos lleva a un espacio que por decirlo, es como el tema del espejo, o sea, la realidad está de este lado, y si pensamos que lo que está en el espejo es una imagen, mientras más te adentras en el espejo, más te alejas de la realidad, pensando en esa simetría de distancias, ¿no? Haciendo como Claro, una metáfora. claro, claro. Ahora, ¿la realidad existe fuera de tu percepción? Eso es, uno la realidad la percibe, bueno, a través de los sentidos, no hay otra manera. Y Eh, claro, fíjense que el tema de la representación, o sea, es un concepto fundamental para la modernidad. La representación es la base de lo que se conoce como el modelo epistémico, el modelo epistemológico, el modelo cognoscitivo que se forma en la modernidad, ¿no? mm, La representación es la representación de la realidad, o sea, es volverse a presentar la realidad. ¿Dónde se vuelve a presentar la realidad? En la subjetividad. Nosotros no podemos conocer la realidad, nosotros no nos enteramos de la realidad, sino en tanto en cuanto representación, porque es la idea que nos formamos de ella. Entonces esa idea, dentro de la cultura occidental, llega en la modernidad a ser una idea científica. ¿Qué significa que sea una idea científica? Que nosotros, pues, digamos, el discurso más importante es el de representarnos la realidad para obtener de esa representación un cálculo que nos permita la predicción de eventos futuros, ¿no? sí, Ese es el modelo epistémico que se forma en la modernidad y eso es el peso que recibe la palabra representación. O sea, es una palabra técnica, epistemológica, que significa volver a presentar la realidad en la subjetividad. Entonces nosotros vemos los objetos en caída libre y esos objetos en caída libre no son representados hasta que Newton los incluye por una cantidad de operaciones intelectuales que involucran, por ejemplo, fórmulas matemáticas como ley de la gravedad. Eso sería, la ley de la gravedad es una representación del fenómeno de la caída libre de los cuerpos, entre Igual que otras cosas. perdón que te interrumpa, profe, pero también o sea, como el mismo Baudrillard pensar en la parte como económica de la representación, ¿no? O sea, todo el tema de el arte como quién es un gran artista, quién, el que más vende, ¿no? Entonces esta cosa también de la carga de la representación, eh, en tanto la imagen también ligada a lo científico y a la cosa del cálculo, de los números, etcétera, pero que realmente tiene un impacto y en ese sentido mata la realidad también, ¿no? O sea, por ejemplo, en la bolsa de valores, que no tienes una cosa como palpable, sino que es una imagen justamente que controla una realidad muy física, económica, que también es un poco una de las preocupaciones de Baudrillard, Sí. ¿no? Sí, sí, eso puede llegar al paroxismo de exactamente de la mercancía, del como fetiche y todo, digamos, lo que se desarrolla a partir un poco de la visión de Marx, ¿no? Y o sea, estaría, por supuesto, rondando el tema del simulacro en Baudrillard y el tema de la sociedad de la vigilancia en Foucault, ¿no? Pero en principio la crisis de la representación
es tanto como decir que ya no es posible sostener que los fenómenos reproducidos en la subjetividad, o sea que eso está desbordado, que es imposible que el mundo se reduzca a un sistema de representaciones calculadas, interpretadas, representadas subjetivamente, ¿no? Y por supuesto que llega el paroxismo, o sea, porque eso se produce en la modernidad en relación al conocimiento científico y toda la ilusión que crea, y por supuesto que termina en la contemporaneidad con un desbordamiento total, ¿no? Entonces, o sea, tanto el tema de la vigilancia como el tema del simulacro están, digamos, directamente vinculadas a la crisis de la representación. Ahora, ¿qué tiene que ver la imagen en todo esto, no? La imagen, porque además es una cosa como un poco paradójica, ¿no? O sea, que se diga que Foucault, que es como el que más elabora, pues esto por supuesto alimenta toda la tradición francesa, ¿no? Y ahí está Baudrillard mencionado, pero que sea Foucault, o sea, que Foucault logre presentar esta crisis a partir del análisis de las Meninas de Velázquez, resulta casi que en una paradoja. ¿Por qué? Porque es una imagen la que le permite a él dar cuenta de que incluso cuando comienza esa crisis de la representación. O sea, él ubica que la crisis de la representación puede estar ya registrada sensiblemente por Velázquez cuando pinta las meninas y se pinta él mismo pintando las meninas, ¿no? Y hace todo este juego con el espejo que refleja a los supuestos sujetos que están siendo, no sé si recuerdan el cuadro, ¿no? Está Velázquez pintando, o sea, dentro del cuadro sale el formato, sale el propio Velázquez, salen las meninas y sale un espejo atrás donde se reflejan los monarcas, ¿no? Entonces él utiliza una imagen para decirnos que la crisis, de que la representación ha entrado en una crisis y ya dejamos, o sea, esa vinculación que hace Belting, o sea, entre la crisis de la representación y la duda que nos generan las imágenes, ¿no? Es lo que conviene pensar a partir de este texto, porque una cosa no implica la otra de manera lineal, o sea, se puede hablar de la crisis de la representación sin decir que las imágenes entran dentro de una sospecha, ¿no? Pero ese vínculo entre la crisis de la representación y las imágenes, siendo que Foucault utiliza una imagen para descubrir toda esta crisis, tiene que ver con el tema de que lo va a tratar un poco más adelante y que en ese sentido les voy a pedir un poquito de paciencia, con el haber establecido que existen las imágenes internas y las imágenes externas. Porque las imágenes internas serían como esa misma operación subjetiva, ¿no? que está dentro, digamos, del sistema de representación como sistema epistémico, ¿no? O sea, la imagen interna es como la reproducción de la realidad, ¿no? Entonces están las imágenes externas y están las imágenes internas. Un cuadro o una fotografía, una imagen externa, la podemos ver todos, pero la imagen que nosotros nos hacemos de esa imagen es una imagen interna, ¿no? Entonces, ¿cuál es la verdadera imagen? ¿Cuál es la imagen en la que podemos confiar? O sea, la crisis de la representación, siendo que el mundo se vuelve a presentar subjetivamente, tiene un equivalente entonces en el tema de la desconfianza de la imagen. Yo no estoy diciéndoles que tienen que comprender esto ahora mismo, ¿no? Pero simplemente se los planteo como algo importante del comienzo de este parágrafo que se llama la polémica actual en contra de las imágenes. Entonces, el dar cuenta de esa polémica actual, o sea, lo hemos visto muchas veces, ¿no? Todos los autores que hemos visto están frente a los que critican la imagen como instancia que puede producir
un sentido verdadero o un sentido significativo, ¿no? O sea, son autores que están confrontándose con otro grupo de autores que están muy bien representados en la filosofía y por tanto todos sistemáticamente dan cuenta de esa especie de iconoclastia, que ya sabemos que no es solamente la destrucción de las imágenes, sino el miedo, el temor, el rechazo y el desprecio, cualquiera de esas instancias, ¿no? Entonces, que Baudrillard diga que las imágenes tal y como se han, digamos, vinculados a la epistemología, producen un simulacro, o que Foucault diga que producen un sistema de vigilancia, las coloca ontológicamente en el lugar de la sospecha, ¿no? Y ¿cómo va a combatir Belting esto? Bueno, siendo que es un autor que le interesa conocer la verdadera estructura, por no decir esencia de las imágenes, pues va a dar cuenta de que el error de pensar que las imágenes son todo eso, que son, digamos, que producen engaño, etcétera, está referido a una suerte de abstracción, o sea, una definición abstracta. O sea, si algo tiene este autor de particular y de diferente a todos los autores que hemos visto, es que él piensa que la imagen no puede ser ni estudiada, ni definida, ni clasificada como en términos abstractos. Por eso es su insistencia en pensar esta categoría triple. A la imagen hay que pensarla con su medio y hay que pensarla en relación al cuerpo siempre. Entonces, todo aquello que podamos pensar o decir sobre la imagen o todas aquellas definiciones que podamos extraer, tiene que ser en articulación con el medio que la produce y con el cuerpo que la observa. ¿De acuerdo? Entonces, para él, estas críticas de Baudrillard y de Foucault son críticas que pertenecen a una visión paradójicamente o contradictoriamente metafísica de la imagen. O sea, están pensando la imagen como un concepto abstracto. Y él piensa que eso se resuelve bien, o sea, volcándonos hacia esta visión antropológica de la imagen. ¿Ok? Vamos a ver si eso va quedando claro a medida que avancemos un poco, ¿no? Entonces él está convencido de esto, ¿no? Indudablemente cada vez sabemos menos qué es una imagen. La disertación de este planteamiento lo conduce a pensar que es indispensable encontrar un fundamento antropológico de las imágenes que abarque tanto la perspectiva humana como la del artefacto técnico, ¿no? Porque, y lo hemos hecho nosotros mismos, nosotros hemos visto las imágenes a veces desde la perspectiva del espectador, y a veces desde la perspectiva del dispositivo técnico, ¿no? Si ustedes se recuerdan un poco de Mirzoeff, la definición de Mirzoeff de cultura visual era decir que la experiencia estaba toda definida por los dispositivos visuales. Entonces, para Mirzoeff lo importante es la imagen dentro, o sea, y sus dispositivos, ¿no? Y Belting allí, ¿qué diría Belting allí? Belting diría que Mirzoeff está contemplando solamente el par medio-imagen. ¿De acuerdo? Le faltaría contemplar junto con el medio-imagen al espectador o al receptor o cualquier nombre que le asignemos a la persona que la ve, a la mirada, ¿no? Y hemos visto también perspectivas que se centran únicamente en la imagen cuerpo, ¿no? También eso podría ser un tema de trabajo interesante, ¿no? O sea, tomar el esquema de Belting y ver qué autor puede ser representativo del par medio-imagen y cuál puede ser representativo del par imagen-cuerpo, ¿no? Y si hay autores que se centran únicamente en la imagen, es decir, por ejemplo, a mí me parece que el primer texto que vimos de Mitchell, el que respondía a la pregunta ¿qué es una imagen?, se centra únicamente en
la noción de imagen, ¿no? Y trata entonces de clasificarla. Y él, que se supone quiere romper con el esquema metafísico del dualismo, cae en el dualismo inevitablemente, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque le es inevitable hablar de imágenes internas y imágenes externas, ¿no? Entonces, este autor, Belting, rompe con todo eso realmente, porque ya van a ver cómo incluso va a decir que es absurdo hablar de imágenes internas y imágenes externas, aunque eso es difícil de romper como esquema mental, porque cualquiera de nosotros en este momento lo tiene instalado. Nosotros, o sea, creemos, pensamos que tenemos imágenes internas, imágenes mentales, ¿no? Y también creemos y pensamos que hay imágenes externas, o sea, romper con esa clasificación que es tradicionalmente metafísica, según Belting, es difícil, ¿no? Bueno, Profe, dígame. quería comentar algo que, bueno, con todo lo que está discutiendo, uno, pues lo que piensa o las imágenes internas se pudieran ver también como un medio, porque, o sea, lo que tenemos en la mente, lo que es como si fuera un medio también, porque está el tamiz cultural, está el tamiz, o sea, es como decir, bueno, lo que yo veo en un cuadro, en una imagen, ¿quién me dice que lo que yo estoy viendo internamente no es lo mismo? Y entonces yo me considero también medio, cuerpo y medio. Es interesante ese planteamiento, pero te digo que yo no te puedo responder de manera No, tajante. Tendría que no, esto es pensarlo. No, 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 Tere, es interesante, es interesante. Él lo trata, pero o sea, lo vamos a ver en estos parágrafos, pero no sé si él, o sea, yo te voy a tratar de responder desde Belting. No sé si él podría ok. estar de acuerdo con eso. Porque ciertamente es que estás mencionando un asunto que es fundamental, que es el tema del condicionamiento cultural que tiene la percepción. Y que él da cuenta de eso. Y que además es un aspecto importantísimo, que lamentablemente por la cantidad de cosas que, bueno, que les estoy queriendo mostrar, de repente no se ha hecho suficiente énfasis en eso, ¿no? Pero también es una de las premisas de todos sus autores, pensar que la percepción, o sea, ya no se puede seguir pensando que la percepción es un universal abstracto. Entonces, No, la percepción está totalmente condicionada por la cultura. Y es interesante, o sea, yo creo que él te lo va a responder un poco más adelante, lo vamos a poder retomar, porque o sea, las imágenes internas vienen modificadas por la modificación que tiene la cultura. O sea, nosotros no vamos las imágenes que nos formamos al estar conformadas culturalmente cambian. Y a la vez las imágenes que generamos cambian la cultura. Entonces hay como una retroalimentación, ¿no? Y por eso creo que, bueno, por eso él insiste tanto en esta trilogía. Ahora, lo que tú estás planteando haría que se fundieran el medio y el cuerpo. es como tener un proyector interno, pero está en el cuerpo y las sensaciones están allí, Pero pero eso no también está la sería, parte. pero eso no sería la percepción, que es lo que él considera que está como instancia. Cuando él dice cuerpo, dice espectador. Claro, Y claro, es más bien hacia afuera, pero lo que yo me planteo es que dentro, o sea, lo que uno proyecta en la mente para tener esas imágenes internas, de alguna manera es como un medio también. no estoy segura, la verdad. No estoy Bueno, segura. O sea, es, yo creo que eso está, no, yo creo que eso está establecido ya en la noción de cuerpo. Pero vamos a ver. La verdad es ok, que me quedo, o sea, me haces pensar, ¿no? Vamos a ver si lo podemos ir viendo, o sea, vamos a tenerlo presente a ver si más adelante lo podemos se aclara un insertar. poco. Sí, sí. Ok, Sí, yo creo perfecto, gracias. hasta ahora que eso está dentro de las consideraciones sobre el cuerpo, ¿no? Bueno, em, el cuarto parágrafo se llama Producción mental y física de imágenes, ¿no? Y ahí pues a Beltin le parece que la historia de las imágenes se vincula siempre con la historia de los medios de las imágenes. O sea,
cuando se intenta hacer una historia de las imágenes, lo que en realidad se hace es una historia de los medios de las imágenes, ¿no? Las imágenes con algún tipo de elaboración significativa o simbólica siempre aparecen como imágenes mediales. El propio medio que las hace ser lo que son, les provee una significación y una forma de recepción, de percepción, ¿no? O sea, por ejemplo, la pintura es una imagen pictórica que está totalmente definida por el medio, que es la pintura, ¿no? Y la manera en que percibimos la pintura no puede ser la misma que la manera en que percibimos el cine. Cuando vamos al cine, tenemos un medio que es luminoso, que nos proyecta una imagen, ¿no? Y nosotros frente a ese medio tenemos una relación distinta a la que tenemos con la imagen pictórica, ¿no? Entonces eso provee, o sea, el propio medio la hace ser lo que son, es decir, el propio medio les provee una significación a las imágenes y también provee una forma de percepción. El medio media, o sea, el medio no es solamente el soporte material, sino que también media entre lo que sea la imagen y quien mira la imagen. Esto a veces a mí me da la impresión de que se parece a los esquemas semiológicos que tienen 3 componentes. Pero o sea, eso es una trampa porque, claro, la semiología está más asentada quizás en nosotros, ¿no? Y entonces no capta nuestra atención en esa manera de hacer, digamos, de hablar del medio, del mensaje y el espectador. Pero él insiste mucho que no es lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, yo no sé, les llamo la atención por si acaso les pasa en algún momento, ¿no? Bueno, el propio medio las hace ser lo que son, por ello a Belting le parece que las imágenes no pueden ser entendidas en abstracto o de manera esencialista, sino vinculadas indefectiblemente a lo técnico, ¿no? Y ahí dice, la escenificación de un medio de representación es lo que fundamenta primordialmente el acto de la percepción. El esquema de 3 pasos que aquí esbozo es fundamental para la función de la imagen desde una perspectiva antropológica. Imagen medio espectador o imagen aparato de imágenes cuerpo vivo, donde este debe ser entendido como cuerpo medial o medializado. Esto se opondría, pienso yo, al intento de pensar y definir las imágenes desde la abstracción, es decir, sin medio y sin cuerpo, o desde su pura medialidad, es decir, desde la pura técnica. Es decir, es novedosa este planteamiento de Belting, de ahí que sea difícil, no es solamente difícil conceptualmente, sino que es difícil pararse en este lugar, en el lugar antropológico que él propone para comenzar a comprender las imágenes. Porque realmente tenemos muy instaladas las categorías que nos hacen irnos hacia pensar la imagen en términos esencialistas o pensar los medios. Y ya más adelante vamos a ver que, por ejemplo, cuando que está tan instalado, por ejemplo, la historia de los medios, que eso es la historia del arte, ¿no? Él lo va a mencionar un poco más adelante. Pero la historia del arte es en realidad la historia de la técnica de la imagen. O sea, ahí no, en la historia del arte no está pensado el espectador, la imagen y el medio. Está pensado el medio definiendo siempre a la imagen, ¿no? Bueno, entonces, aquí entonces está presente el dualismo, ¿no? O sea, el dualismo, cuando en filosofía se habla de dualismo, se prenden todas las alarmas, ¿no? Porque es el gran estipulado de la modernidad es el dualismo cartesiano. La res cogitans y la res extensa. Hay una sustancia que piensa y hay una sustancia que es medible y que es calculable, y esa es la sustancia material, y esa es la sustancia de la realidad. Y ahí nos hemos instalado, por supuesto con toda la tradición desde la antigüedad hasta los tiempos contemporáneos, en pensar, por ejemplo, o sea, que ese dualismo tiene muchísimas vertientes. Por ejemplo, la de cuerpo y alma,
O, bueno, si les parece muy religiosa, cuerpo y mente, ¿no? Y a mí, díganme cualquiera de ustedes que pueda salirse de ese esquema, que existe una mente y existe un cuerpo, ¿no? Y cuando pensamos incluso en las enfermedades psicosomáticas, es la mente la que enferma el cuerpo, o sea, ese intento de integrar en la mente y ese intento por disolver el dualismo es completamente inoperativo, porque termina siendo lo mismo, o sea, psicosomáticamente, o sea, nos da úlcera porque tenemos ansiedad. ¿Dónde está la ansiedad? En la mente. ¿Dónde está la úlcera? En el estómago, ¿no? Entonces hay dualismos que son más evidentes y que los criticamos porque somos muy contemporáneos, y hay otros dualismos que pasan un poco desapercibidos. Para él, para Belting, hay un dualismo cada vez que se piensa la imagen como algo que es independiente al medio, ¿no? Cada vez que hacemos eso, entonces caemos en las garras del dualismo, ¿no? Entonces, este dualismo, Belting lo piensa conectado con el modo en el que se han clasificado las imágenes ahí vamos, Teresa, exteriores e interiores, ¿ok? Las exteriores, las imágenes exteriores, definidas por un medio que las hace ser percibidas, mientras que las interiores vienen definidas como propias del cuerpo. Hasta ahora Belting te dirá, no, Teresa, lo lamento mucho, pero el cuerpo no es cuerpo, no es medio, es cuerpo. Hasta ahora, Tere, hasta ahora. Bueno, puedes hacer el trabajo sobre eso. Puedes hacerlo perfectamente sobre eso. Para él, esto es una decantación del viejo dualismo espíritu-materia. Fíjense qué interesante. Esto hace que se justifique plenamente el esfuerzo de pensar las imágenes en esta suerte de entrecruzamiento entre medio, cuerpo y el propio contenido de la imagen. Porque, fíjense, o sea, no podemos, cuidado con caer, digamos, es difícil este equilibrio, ¿no? Porque entonces podemos caer en, o sea, nosotros, por ejemplo, un retrato de cualquier pintor, Francis Bacon, ¿no? Estaría la propia pintura, supónganse que, no sé si recuerdan el retrato de Leoncio X, creo que es el papa que él deforma, ¿no? Que lo hace aparecer así como, básicamente como un demonio, ¿no? Está la imagen, está el medio de la pintura, ¿no? Y está, por supuesto, el espectador en cada una de las épocas que puede ver esa pintura, ¿no? Entonces, si no pensamos esa imagen, porque la pintura es materia, ¿no? O sea, lo que está usando Bacon es materia pigmentos, o sea, está usando pigmentos y está usando un medio para disolver los pigmentos que es óleo, ¿no? Y entonces luego está utilizando unos instrumentos y está utilizando un soporte. O sea, todo eso es el medio, el soporte, el pincel, el pigmento y el disolvente o el medio líquido que contiene el pigmento, ¿no? Que se dice mucho cuando la gente se pone a pensar metafísicamente en la pintura, se van hacia el aspecto matérico, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que esa imagen de Bacon es un retrato, no es cualquier imagen, o sea, no se puede dejar de pensar que es un retrato, y tampoco se puede dejar de pensar que es el retrato de un papa, y tampoco se puede dejar de pensar que es la modificación de un retrato clásico de Leoncio X, si no recuerdo mal, ¿sí? O sea, no se puede dejar de pensar en todo eso, y además tampoco se puede dejar de pensar que hay alguien que observa esa pintura, que sabe quién es el personaje y que sabe pues, todo el contexto necesario para dotar a esa pintura finalmente de significado, porque ni el medio, ni la imagen, ni el retrato en sí mismo, ni el pigmento en sí mismo es suficiente. El tercer componente es quien lo observa y quien pone en esa imagen todo lo que puede poner de acuerdo a su propio conocimiento, y entonces eso es lo que finalmente
nos puede arrojar algún sentido sobre la imagen de Bacon, de Francis Bacon, ¿sí? O sea, todo tiene que ser pensado simultáneamente. Si nosotros pensamos en la historia de la pintura, estamos pensando solo en un medio. Si nosotros, o sea, y lo que siempre sale como más sacrificado es el tema del cuerpo o del espectador o de la recepción, ¿no? Y no debe ser así. La imagen tiene que ser pensada junto con este juego que hace que ella sea lo que es la mirada, es la recepción, ¿no? Entonces, la manera de romper con el esquema dualista de imagen externa, imagen interna, es anclándose en el entrecruzamiento entre medio, cuerpo y contenido de la imagen. Es un intento por sacarlas del dualismo moderno, dualismo que pasa desapercibido en el caso de las imágenes por parte de casi toda la filosofía contemporánea. Ahí hay un punto especialmente interesante. En relación a las imágenes internas, tenemos la sensación, Teresa, de que no son propias, que las hemos creado nosotros, ¿no? Eso es una enorme ficción porque ellas están definidas por los modos y las maneras en que son creadas las imágenes en el colectivo. Por eso digo, profe, porque yo siento que, bueno, no sé si más adelante Belting lo aclara o lo maneja, que aquí estamos hablando de la imagen, del medio y del cuerpo, pero del cuerpo del espectador. Y yo me planteo es el cuerpo del que crea la imagen. En este caso una pintura o fotografía. O sea, el que genera la imagen, la generó en su mente. Por eso hablo de una proyección interna. No, o sea, la genera en interacción indefinida y constante con el medio que está afuera. La imagen es espacial. Ajá, pero yo digo el pintor, el artista. No, justamente me refiero al artista. Si tú escribes, por ejemplo, tú escribes o tú dibujas o tú tienes alguna expresión. Sí, cómo no. ¿Y tú qué haces? Tú piensas la imagen independientemente. O sea, yo, por ejemplo, con anterior a la ejecución. ¿Tú puedes diferenciar temporalmente eso, Teresa? Mientras no la esté haciendo, mientras no la esté ejecutando, está en mi mente y se está proyectando allí. Pero tú estás segura que eso no es una idea que tenemos para organizar por supuesto, la por interacción. Supuesto. Por eso hablo de que lo que se genera dentro de uno es medial, o sea, uno es medio también. Bueno, yo desde este párrafo te digo que por los momentos estás cayendo dentro del esquema dualista. Eso no es malo, simplemente que él está tratando justamente de romper con eso, ¿no? O sea, él dice, si hay una enorme ficción al pensar que nosotros creamos las imágenes internamente, porque ellas vienen definidas por los modos y las maneras en que son creadas en el colectivo. Si ustedes recuerdan la charla que les di sobre tipografía e identidad nacional, porque aquí quiero ponerles un ejemplo como muy contundente para ver si, porque esto es rompedor, no me voy a cansar de decirlo, ¿ok? Si ustedes recuerdan esa charla, yo en un momento dado les referí la idea de que Hitler en 1933, si no me equivoco, mandó por medio de un decreto, prohibió el uso de la letra gótica, que era la Frankfurt, perdón, la Frankfurt, o sea, F-R-A-K-T-U-R. Esa era la letra oficial alemana. ¿Para qué? Porque él, digamos, tenía el claro propósito de conquistar Europa. Y Europa, el resto de Europa, fuera de Alemania, utilizaba la letra humanística, que es la letra que ustedes están viendo en pantalla ahorita. Eso es una letra humanística. Él tenía muy claro, porque esa gente tenía una conciencia sobre la imagen que no habíamos visto antes, ¿no? Por eso es que
Adorno y toda la escuela de Frankfurt habla de la estetización de la política, tenían una conciencia de la imagen bárbara, sabían que era cuesta arriba, o sea, a lo mejor no era tan cuesta arriba la parte militar, o sea, la conquista militar como la conquista cultural, si se seguía utilizando la fracture. ¿Por qué? Porque la visión del resto de Europa estaba acostumbrada a la letra humanística y no a la letra fracture, a la letra gótica. La letra gótica es sumamente difícil para todos los que estamos acostumbrados a la letra humanística. Ahora tú dime, si tú te formas imágenes en tu medio, que es tu cuerpo, que es tu mente, de un texto con letra humanística o con letra fracture. Si tú te la formas con letra humanística, tú estás siendo alimentada todo el tiempo por una imagen externa, es decir, tú no la creas. El medio te crea la imagen mental a ti. No, pero antes alguien creó eso. claro, eso es una cosa compleja que no podemos determinar con una flecha sencilla hacia afuera y hacia adentro, porque justamente lo que no existe es esa flecha sencilla. No existe la dirección hacia afuera o la dirección hacia adentro. Eso es justamente con lo que quiere romper Belting. ¿Entiendes? O sea, bueno, ¿entiendes? No, me explico, perdona. Sí, Entonces, sí. o sea, creo yo que puede servir, o sea, más que una imagen, porque bueno, podemos poner ejemplos. Miren, McLuhan tiene unos ejemplos que son maravillosos. Y nos dice, por ejemplo, que las tribus de la Australia profunda, que no tienen contacto con el mundo alfabetizado, no pueden entender una fotografía. Y nosotros naturalizamos tanto la fotografía que pensamos que una fotografía la puede leer, entre comillas, cualquier persona, cuando lo cierto es que la fotografía está insertada como percepción, como imagen, dentro del esquema alfabético occidental. No pueden leer una fotografía, no pueden leer una película, no pueden. Eso tiene una relación cultural, digamos, colectiva. Yo creo que Belting es plenamente consciente y es especialmente sensible hacia eso, es decir, hacia lo que tú misma dijiste, que la percepción viene condicionada culturalmente. Claro, pero entonces eso ayuda a romper con el esquema adentro-afuera y con esa flecha que va de adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro. Hay una inmersión, es más, la imagen sería más, es difícil, Teresa, pero la imagen sería más la de atmósfera que la de adentro afuera. Porque es que yo siento que este modelo, imagen medio espectador, también es lineal y también conlleva ese paradigma adentro afuera. Eso es en lo que yo no estaría de acuerdo. Es un intento por incluir cosas, ¿no? No, es un intento, o sea, y ahí yo creo que hay que cuidarse más de los esquemas de la semiología que hablan de símbolo o signo, receptor, y bueno, algunos tienen tres partes, ¿no? No voy a poner ahorita a inventarlas, pero ciertamente se los puedo mandar por el chat, ¿no? ¿Cuál es el modelo semiótico que utiliza 3 componentes? Y uno... Emisor, receptor y medio. Lo buscamos y lo ponemos en el chat como hicimos la clase pasada, para no tirar flechas. Pero sí está más cerca de ese intento que de cualquier intento, o sea, o por lo menos tienes que concederle que no hay o sea, al no haber solamente 2 partes, no puede haber ese adentro y afuera, o sea, es un esquema que rompe justamente con lo interior y lo exterior, ¿no? Y la demostración es esa, o sea, nosotros como occidentales no tenemos ningún problema en ir al cine y entender una película, pero la gente que no está dentro del sistema alfabético no tiene por qué comprenderla, pues no tiene la misma, a lo mejor un beduino del desierto profundo no tiene ningún sentido. No acceder a eso. No, es una, o sea,
Claro, y eso puede llevarse a cualquier énfasis, o sea, nosotros podemos llegar a decir que la percepción ya es una hermenéutica, o sea, ya tiene una carga interpretativa, o sea, que ya cuando nosotros vemos estamos interpretando, ¿no? Ujú. Pero eso pues podría acabar fácilmente con la Con- ciencia, ¿no? Porque, o sea, claro, y cuando producimos las imágenes también estamos haciendo una interpretación. eso sin duda, sí, pero es un Sí, reciclaje, o sea, se parece más sí. a una cosa como de reciclaje o circular que a algo que Exacto. tenga que ver una dirección hacia afuera o hacia adentro, ¿no? Ujú, ujú. Bueno, creo yo, no Está sé. interesante, está interesante. Pero podemos seguir insistiendo, no hay problema. Sí. Bueno, entonces dice en la página 27, aunque nuestras imágenes internas no siempre son de naturaleza individual, cuando son de origen colectivo, las interiorizamos tanto que llegamos a considerar las imágenes propias. Ahí está, ¿no? Por Ujú. ejemplo, bueno, todo lo que tiene que ver con la emblemática de la modernidad, por ejemplo, que en Venezuela tuvo tanto desarrollo, ¿no? Y se suponía que eran imágenes sintéticas, o sea, todo el tema de la señalética, ¿no? De los baños, de los espacios públicos, del tránsito, ¿no? Todas esas imágenes sintéticas que cualquiera podía leer independientemente de que hablara japonés, chino, árabe ¿no? O sea, las pensamos, eh, sí, como universales, como absolutamente colectivas, pero resulta que en realidad lo que hacemos es que las internalizamos, ¿no? Y entonces se nos hacen familiares, y eso lo podemos confundir con cualquier tipo de universalización, ¿no? Entonces, por ello, las imágenes colectivas significan que no solo percibimos el mundo como individuos, sino que lo hacemos de manera colectiva, lo que supedita nuestra percepción a una forma que está determinada por la época. Justamente es en estas circunstancias donde participa el enfoque medial de las imágenes. O sea, es justamente el punto fuerte de la introducción del medio como parte de la categoría de la antropología visual o de la antropología de la imagen, tiene que ver con el hecho, con la constatación de que la época es la que determina la percepción que nosotros vamos a tener, que luego entonces vamos a estar súper convencidos de que es nuestra percepción y la de nadie más, ¿no? Y ahí mismo en la página 28 dice, nuestra percepción está sujeta al cambio cultural, a pesar de que desde los tiempos más remotos e inimaginables nuestros órganos sensoriales no se han transformado, ¿no? Es interesantísimo. Y como les digo, es absolutamente, es una de las premisas fundamentales de todos los teóricos de la imagen. Considerar que la visión, no van a negar, por supuesto, que la visión tiene una parte biológica, ¿no? Pero hay un componente cultural al que no se le había prestado tanta atención. Entonces y quizás es un porcentaje, si no mayor, equivalente, ¿no? O sea, todos tenemos una fisiología, o sea, la visión tiene una fisiología, ¿no? Pero esa fisiología va a estar muy determinada por eventos culturales, ¿no? Lo interesante es que el peso el peso colectivo que tiene es muy significativo, ¿no? Porque si no, entonces cada uno tendría una percepción absolutamente distinta y eso no es así. Percibimos más o menos, o sea, por ejemplo, Venezuela tiene un desarrollo de la sensibilidad visual muy especial, ¿no? Entonces allí hay una cosa colectiva que nos, independientemente de que seamos unos más sensibles que otros o que nos interese, no es cuestión de ser más sensibles, independientemente que algunos tengamos más inclinación hacia la sensibilidad visual que otros, hay una sensibilidad visual colectiva que es diferente a la de otros países, ¿no? Pero es una Entonces, alienación, en el ¿una fondo, qué? alienación. Es una colonización de los gustos, de las percepciones. O sea, Pero por yo eso, creo que hay una sensibilidad como muy particular en el país. O sea, tú la comparas con la producción visual colombiana, por ejemplo.
como o no, la, sí. o la del resto del continente, que creo que ya lo hemos hablado, ¿no? Pero es un poco para poner el énfasis en el tema de lo colectivo, ¿no? No, que es bastante contundente. Ahora, el tema es que la globalización hace lo suyo, ¿no? O sea, es lo que está, o sea, hay un tema global colectivo que se está, bueno, que ya está ahí, o sea, es el gusto aplanado, pues, por ciertas cosas. Pero a la vez, a la vez la globalización ha hecho que se hagan énfasis en unas identidades que cada vez son, o sea, Sí, la identidad de género, de raza, hay una cantidad de énfasis identitarios que a mí me abruman porque me parecen hipermodernos además, o sea, se supone que tendríamos que superar el tema de la identidad y lo único que ha hecho la globalización es hacer un énfasis impresionante. Entonces también, ya es verdad. tienes que percibir y leer las imágenes de una manera distinta si eres... Me comentaba una amiga curadora que estaba buscando una curadora norteamericana porque en la galería le habían pedido curadoras que fuesen mujeres. O sea, es una cosa impresionante porque ya tú no puedes escoger a alguien que te interese a nivel teórico. Tienes que tener cuidado de que sea Ay, representativo no, del género, de la cultura. Entonces estaba buscando simplemente a alguien especializado en pintura y no podía porque entonces la cantidad de identidades que se anteponían a la experticia de la pintura o de la pintura norteamericana o de la pintura norteamericana contemporánea o sea, todas esas cosas que a ella le interesaba quedaban completamente sepultados en si la persona era negra, si era caribeña, si ya era... los sesgos que entonces, bueno, Tú los llamas sesgos, pero son identidades, ¿sí? O sea, uno los puede ya no llamar se puede sesgos. evitar. No, ya no se puede evitar eso. Bueno, pero eso es justamente Sí. lo que ha traído el aplanamiento de la globalización que mencionas, ¿no? Bueno, entonces, vamos a ver si me aquí en mis apuntes. Ok, fíjense, habíamos pensado hasta hace muy poco que la razón humana era el universal, ¿no? O sea, la razón se suponía presente en todos los hombres y a partir de allí, pues bueno, todo el mundo tenía que saber matemática, todo el mundo podía entender una ley física, todo el mundo podía entender un estipulado médico, ¿no? Independientemente de la cultura. Pero nunca, o sea, la percepción ni siquiera o sea, ni siquiera se mencionaba la percepción, o sea, era algo todavía más universal que la razón, ¿no? Hace poco es que se ha comenzado a ver que no es así, que la percepción está regulada culturalmente, ¿no? Entonces, algunos autores distinguen entre visión y visualidad, ¿no? No es el caso de Belting. Sí, Belting simplemente da cuenta de que no podemos seguir pensando así, que la percepción es fisiológica, pero hay algunos autores en donde ustedes van a encontrar, y son autores más que todos de la corriente norteamericana, que distinguen entre visión y visualidad. Entonces, cuando hablan de visión, hablan de la parte fisiológica y entonces allí pueden dar cuenta de los últimos hallazgos que hay en el estudio de la fisiología del ojo, de la mente, de la conexión neuronal, etcétera, y hablan de la visualidad, y cuando hablan de la visualidad hablan de la parte pues cultural, ¿no? Ok. Entonces, finalmente en la página 28 dice, los medios de las imágenes no son externos a las imágenes. Los medios de las imágenes no son externos a las imágenes. Está fundido, ¿ok? Pero por estar fundido no debe dejar de distinguirse como categoría, ¿ok? Volvemos al ejemplo, seguramente que no el mejor, de la pintura de Bacon. No podemos decir, o sea, no se puede solamente hablar de la pintura, hay que hablar también del retrato, ¿no? Y entonces en ese caso se hablaría de la imagen más el medio, ¿ok? Pero no hay nada externo a la imagen,
¿no? Entonces, se podría hablar del retrato como género. Si hablamos del retrato como género, estamos hablando de las imágenes, porque podríamos hablar del retrato como género en la pintura y también en la fotografía. ¿Ok? Podríamos hacer una historia del retrato. Vamos a hacer una historia del retrato. O sea, hacemos una historia del retrato y nos olvidamos de los medios, ¿no? Pero lo interesante sería siempre estudiar las imágenes junto con sus medios, ¿no? Ahora, los medios pueden ser o estar más ocultos o menos ocultos, ¿no? Si les prestamos atención, por ejemplo, en el caso de la pintura, cuando se habla hasta unos niveles metafísicos, como les dije, de la materia de la pintura, más empezamos a entender su función. Si no le prestamos atención al medio, su efecto sobre nosotros se incrementa, ¿no? O sea, la fascinación que produce una imagen entonces se refiere a su medio. Supongan una enorme pantalla LED de altísima definición. El que posee ese medio logra, por ejemplo, un control, si se quiere hablar del control. Es decir, el medio es lo poderoso en la imagen, no la imagen. Es el medio, ¿no? O sea, Times Square, lleno de pantallas LED que están bombardeando imágenes todo el tiempo. Es un gran medio, es un medio callejero, es como un mega medio, ¿no? Pero ahí lo poderoso es el medio. Ahí tiene les traje la siguiente cita: la seducción de los sentidos a través de la fascinación del medio es en la actualidad una fascinación tecnológica. Esto, por supuesto, que se vuelve como muy retador pensarlo, no sé qué piensan ustedes, en el tema de la realidad aumentada. Y por ahí viene el que no sé todavía en qué consiste el nuevo invento de Zuckerberg, ¿no? El del metaverso ese en el que uno va a poder trabajar y todo, ¿no? Que nosotros no podemos tener realidad aumentada en estos momentos en nuestras casas, porque los dispositivos son muy costosos, no tienen la misma facilidad adquisitiva que tiene un teléfono o cualquier otro dispositivo, ¿no? Pero esto de la fascinación del medio y de la implicación que hay entre medio, cuerpo e imagen, donde se vuelve un poquito más retador pensarlo, es en esas cosas de la inmersión, pues, de las imágenes de inmersión. Bueno, en el apartado quinto, que se llama la analogía entre cuerpos y medios, vamos entonces a ver como el énfasis entre el par cuerpo-medio, ¿no? Ahí dice, ahí el apartado comienza con una aclaración del término antropología. Yo tengo 20 años dando un curso de antropología filosófica, de modo que para mí es como inevitable ver la tradición y la complejidad que está pesando en esta semántica sobre el propio Belting, ¿no? En principio podríamos preguntarnos qué entender no solo por imagen, porque estamos hablando de antropología de la imagen, ¿no? Y entonces, bueno, hemos venido hablando de la imagen quizás mucho, pero acá entonces él da cuenta un poco, al principio por lo menos de este apartado, de lo que significa o de lo que implica hablar de antropología, ¿no? Es una palabra que, como él mismo dice, se presta a malos entendidos porque ha sido usado por muchas disciplinas, ¿no? En la página 29 él da cuenta de la variedad de significados que recibe la palabra antropología y ahí menciona a Arnold Gehlen, que es el autor que citamos en la clase pasada, diciendo que tenía mucho sentido que Belting siguiera sus estipulados en relación a la imagen como algo que produce el hombre de sí mismo. O sea, el tema no es antropología de la imagen porque nosotros produzcamos, simplemente porque nosotros produzcamos imágenes. Es antropología de la imagen porque el hombre mismo necesita obligatoriamente crearse una imagen de él. O sea, ya todo lo que nosotros pensemos sobre nosotros mismos es una imagen.
Eso no puede ser separado de lo que nosotros somos, ¿no? En todo caso, allí señala que las imágenes fueron localizadas como una producción arcaica, por ejemplo, dentro de la antropología científica, que solo vio la luz cuando se le comprendía desde el lenguaje o cuando se convirtió en arte. Es decir, la antropología como ciencia, ya no la antropología filosófica, que es lo que yo doy y es donde está, creo yo, la tradición de Belkin, sino la antropología física, ¿no? Determinó que las imágenes, cuando estudia, digamos, una excavación, localiza las imágenes en un sentido arcaico, ¿no? Y las imágenes, tenemos un hallazgo, por ejemplo, de una excavación de hace 2000 años y encontramos unas imágenes. Esas imágenes son imágenes arcaicas porque no calzan dentro de la corriente de producción de imágenes que hemos visto articuladas con el lenguaje o por medio de la invención del arte, ¿no? Como ya lo hablamos en otras clases, el arte fue una manera de reconducir las imágenes arcaicas en términos de imágenes que podían tener algún sentido dentro de un arreglo territorial que iba a estar trazado racionalmente. Entonces, teníamos la ciencia y teníamos el arte. Y en el arte entraron por ese canal las imágenes. Pero antes de eso, eran o son imágenes arcaicas. O sea, puede ser que no las consideremos arte, puede ser que las consideremos arte. Si las consideramos arte, estamos siendo anacrónicos. Si no las consideramos arte, entonces nos vamos al tema de las imágenes arcaicas. O sea, no son imágenes que entren dentro del estipulado del arte. Y Belting, Belting dice que esa es la razón por la cual se genera una gran sospecha cuando se intenta comprender las imágenes fuera de esos dos ámbitos, porque se está tratando de volver a la era arcaica o a la era anterior al racionalismo que subordinaba el lenguaje, la imagen, o que la domesticaba por medio de todo el sistema artístico. O sea, una de las cosas que más se le oponen a este tipo de enfoque que quiere intentar Belting y que vimos de alguna manera ya en Bredekamp. O sea, en Bredekamp vimos que hay que intentar pensar en el poder, en la energía de la imagen, incluso teniendo enfrente un batallón de académicos que nos van a decir, estás lanzándote de cabeza hacia el fetichismo. Bueno, acá, si nosotros tratamos de pensar la imagen fuera de la subordinación de la imagen a la palabra, es decir, la imagen tiene que ser significada por medio del lenguaje, por medio de lo que nosotros pensemos de ella. O si intentamos pensarla fuera de la historia del arte, nos van a decir, usted está adentrándose en una época anterior a todo el ordenamiento racional de la cultura, es decir, usted se está retrotrayendo, no está avanzando, sino que se está yendo hacia una época anterior, ¿no? Y entonces allí se producen alarmas de todo tipo, o sea, unas alarmas críticas, alarmas sobre fetichismo, etcétera, etcétera, ¿no? Siendo así, una antropología que se ocupe de las imágenes entra en sí misma en sospecha. Ahora, a mí lo que me parece especialmente interesante para comentarlo con ustedes en función de todo este curso es lo siguiente, porque de alguna manera es lo que hemos visto a lo largo de todo el curso. Lo que dice aquí en la página 30. La cuestión de las imágenes demuele las fronteras que delimitan las épocas y las culturas. Es lo que Didi Uberman tanto ha trabajado bajo el tema del anacronismo de las imágenes, ¿no? Pues solo puede encontrar respuesta más allá de esas fronteras. Las imágenes poseen ciertamente una forma temporal en los medios y en las técnicas históricas, y no obstante son traídas a la discusión por temas que están más allá del tiempo, como por ejemplo la muerte, el cuerpo y el propio tiempo. Su función es la de simbolizar
La función de las imágenes no es la de representar una historia del arte. La función de las imágenes es la de simbolizar la experiencia del mundo y representar el mundo, de manera que en la transformación se indique también lo forzoso de la repetición. El cambio, hace falta un punto allí, en la experiencia de la imagen expresa también un cambio en la experiencia del cuerpo. El cuerpo y la imagen, que siempre han sido nuevamente definidos, puesto que siempre han estado allí, son por consiguiente temas natos de la antropología. O sea, él está convencido y en esto me imagino yo que fue que él sufrió una especie de shock como historiador del arte con todo el tema del estudio de lo que es la relación entre la imagen y la muerte, ¿no? En otras culturas, pero él está completamente convencido de que la imagen desborda todos los intentos que hemos hecho para clasificarlas y ordenarlas de manera significativa, ¿no? Y por supuesto que el ejemplo, la piñata, digamos, de este curso ha sido la historia del arte, ¿no? Es la que ha recibido más, más ataques. Una pregunta. Dígame, adelante. Cuando leo este texto, me viene como muy a la mente es como si estuviera describiendo el Atlas de Mnemosyne de Abby Warburg. La referencia es correctísima. O sea, que podría ser, o sea, viéndolo como, podría ser ese medio imagen-cuerpo, y también cuando se habla un poco del cuerpo, hablar un poco de que también se habla también de que en el Atlas de Mnemosyne hay también algo que viene referido a lo dionisíaco, más que a lo Apolinio. apolíneo. O sea, Bueno, a mí me parece que indudablemente, y por eso lo tengo en el esquema ese general, tengo a Abby Warburg ahí a la base de todo lo que es la crisis, sí. la referencia es correctísima, en primer lugar, ¿no? Ahora, ¿qué podría estar, o sea, porque bueno, fue la primera exploración, fue el primer intento público, contundente, en el seno, en el bastión de la historia del arte que era Europa, ¿no? Además en Alemania, que no sé si ustedes saben, pero Alemania con Hegel hace de la historia una ciencia, ¿no? Entonces eso era muy difícil, pero muy, muy, muy difícil de penetrar, ¿no? O sea, la idea de que el tiempo tenía que ser ordenado históricamente y cómo la historia del arte alimentó mucho esta idea de tiempo lineal, ¿no? A mí me parece, o sea, en primer lugar eso, que la referencia es súper pertinente, pero a mí me parece que Abby Warburg lo que hace es romper con la separación medio-imagen. O sea, que la articulación fuerte del Atlas Mnemosyne es la de medio-imagen. Es como dar cuenta de que es imposible seguir pensando en imágenes como imágenes. Entonces todavía, tú mencionas a Dionisos, ¿no? Y el tema de lo apolíneo, pues eso también es otro ángulo porque eso es muy nichano, ¿no? No sé si lo vieron con la profe Sandra, pero está Sí. todo, o sea, Nietzsche rompe con el canon de la interpretación de la antigüedad griega que se hacía en Alemania, porque esta gente se pasó un siglo creando una identidad nacional en base a creerse y pensarse que eran los herederos del Imperio Romano, ¿no? Y que por eso entonces tenían que asumir, o sea, no por nada Alemania, pues, estudió, la Academia Alemana se dedicó durante todo el siglo XIX a estudiar el mundo antiguo, ¿no? Y crearon esta imagen del mundo antiguo como el momento en el que se busca el equilibrio y la armonía racional, etcétera, etcétera, ¿no? Y Nietzsche en la primera vez que publica El nacimiento de la tragedia está entrando en ese canon
cuando publica por segunda vez ya rompe con ese canon y comienza a decir los griegos no eran tan armónicos como pensábamos, y habla de Dionisos. Y sí hay una sincronicidad en estos personajes, o sea, en alguien como Nietzsche y alguien como Abby Warburg, quizás desde diferentes aceras, ¿no? Y también está Freud allí rompiendo también con los esquemas racionalistas. Entonces, bueno, sí hay como coincidencia, pero a mí el Atlas Nemocine, así a las primeras de cambio, porque me lo estás mencionando en este momento, me parece que es como un intento de pensar la historia del arte, o sea, de pensar la historia de la imagen, no la historia del arte, la historia de la imagen, y de articular la imagen al medio. O sea, de no pensarla como un abstracto, ¿no? Aunque el Atlas Nemocine son imágenes de imágenes, ¿no? O sea, porque él arma todo el Atlas Nemocine con imágenes de imágenes, ¿no? Sí, Pero, sí, también, es verdad. pero ahí él mezcla imágenes de frontispicios con pintura, ¿no? O sea, que da cuenta de los diferentes medios y entonces no hace una clasificación de pintura, escultura y arquitectura, ¿no? Porque esa es la clasificación que hace la historia del arte. Entonces no, en realidad es la historia de los medios, el medio arquitectónico, el medio pictórico y el medio, y él rompe con ese esquema y por lo tanto creo yo que ahí está más representado el esquema imagen, medio imagen, ¿no? Cuerpo no sé, no lo veo todavía como muy claro. Y Porque yo tampoco, pero por eso la pregunta, pero sí, bueno, piénsalo para el trabajo sí, si te interesa a lo mucho. mejor bueno, lo voy a medio revisar a ver si tiene sentido. Yo creo que sí lo tiene, pero habría que encontrárselo y para eso te tienes que dedicar un poco, ¿no? Pero si te interesa, bueno, aquí lo tienes. Bueno, hay dos capítulos que Belting pide ver en este momento del texto, ¿no? Para extender la idea de cuerpo-imagen. Uno es la imagen del cuerpo como imagen del ser humano y el otro es imagen y muerte. Esos dos capítulos los tienen allí en el libro. Ahora, les pregunto, ¿qué estaría pasando con esa articulación en todo lo que se abre con la comercialización de experiencias extracorporales por medio de la realidad aumentada y los dispositivos asociados a la creación de un avatar? ¿Qué pasa con esta? No es para que me respondan ahorita, pero sí creo que sería como importante plantearlo, ¿no? ¿Qué pasa con este esquema medio, imagen, cuerpo, con todo eso que ya se los había mencionado, solo que lo tengo apuntado en este momento, ¿no? Belting no es que se dedique a pensar eso, pero sí tiene una referencia en este punto del texto que llama la fuga actual del cuerpo. Ello no haría sino ratificar la relación entre la percepción de la imagen y la percepción del cuerpo. Hay fuga dentro del cuerpo y fuga fuera del cuerpo. O sea, nosotros podemos fugarnos dentro del cuerpo, como Descartes, ¿no? Que piensa y luego existe, ¿no? Y podemos fugarnos fuera del cuerpo, y ambas son dos formas antagónicas de dar cuenta de lo inevitable que es el cuerpo, porque el cuerpo es el que percibe, ¿no? El cuerpo es el que percibe, no hay imágenes sin cuerpo porque el cuerpo es el que percibe, el cuerpo es el que las crea, la imagen modifica el cuerpo, o sea, es un continuo ir y venir de manera cíclica, ¿no? Los medios digitales modifican nuestra percepción, como lo hicieron los medios técnicos que tan destacadamente trabajó Walter Benjamin en ese famoso texto sobre la reproductibilidad técnica, ¿no? O sea, que ahí nos decía, la percepción va a ser modificada de aquí en adelante por dos medios técnicos que nos van a permitir ver lo que no podíamos ver, el cine y la fotografía. Pero eso ahora, por supuesto, con los medios digitales está todavía, pues, no sé si más modificado, pero definitivamente modificado, ¿no? Todas esas modificaciones se relacionan con el cuerpo. La relación entonces imagen-cuerpo es permanente y es inherente, las dos cosas, ¿no? Hay en este punto del texto una reflexión interesantísima sobre los espejos. No sé si la leyeron.
pero dice así: ya el espejo fue inventado con el propósito de ver cuerpos donde no hay cuerpo alguno. Sobre vidrio o metal captura nuestra imagen, lo mismo que nuestra mirada a la imagen. Como medio, el espejo es el reluciente opuesto de nuestros cuerpos y sin embargo nos devuelve la imagen que nos hacemos de nuestro propio cuerpo. Sobre la superficie del espejo, el cuerpo posee una imagen incorpórea, que no obstante percibimos como corporal, porque hay que verle la cara a lo que aporta el espejo a la identidad de cada uno de nosotros, ¿no? Y no me refiero a que si estamos bonitos o feos, sino a la propia identidad, ¿no? ¿Qué sería de nuestra identidad sin un espejo, ¿no? El espejo y la pintura comprueban como medios arquetípicos la capacidad humana de traducir cuerpos tridimensionalmente en un medio que los contradice de manera tan profunda por tratarse de una superficie. Ahí Belting hace referencia al mito de Cora sobre la invención de la pintura. Yo no sé si lo conocen, pero eso es un relato que Plinio, el historiador, coloca como el origen de la pintura. Aquí tienen, o sea, eso por supuesto, como buen mito, tiene muchísimas representaciones en la pintura. Aquí tienen la de Jean-Baptiste Renoir, que básicamente el mito lo que habla es de una pareja de enamorados. Él debe partir y entonces ella, desesperadamente, trata de registrar algo de su presencia, ¿no? Y entonces dibuja el perfil de la sombra. Hay algunos, o sea, creo que el mito original habla de que lo hace en arcilla, ¿no? Que traza en arcilla la figura de la sombra que proyecta a su amado para quedarse con ella, ¿no? Y entonces eso, por supuesto, ha gastado mucha tinta con todo el tema de la fotografía y de la imagen referencial, ¿no? De la imagen indicial de la fotografía, tiene mucho que ver, o sea, por eso la relación entre la pintura y la fotografía es directa, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, ese es el mito de Cora que está allí mencionado hacia la página 31. Más adelante tiene una frase muy provocadora. Dice: las imágenes no aparecieron en el mundo por partenogénesis, ¿no? O sea, las imágenes no aparecieron en el mundo sin intercambio entre dos elementos, ¿no? Que sería dos sexos en el caso de la procreación. O sea, la partenogénesis es cuando se reproduce un ser de manera sexual, ¿no? Más bien nacieron en cuerpos concretos de la imagen. No olvidemos que las imágenes tuvieron la necesidad de adquirir un cuerpo visible, puesto que eran objetos de rituales en el espacio público ofrecido por una comunidad. Ahí aparece la obsesión de Belting por todo lo que sobre él hizo en la investigación de la imagen ritual, ¿no? De la imagen relacionada con la muerte. También dice: los medios son extensiones del cuerpo, y ahí menciona a Marshall McLuhan, y también dice: en el arte los medios son los géneros y los materiales. Para Belting, los medios son medios portadores o medios anfitriones que necesitan de las imágenes para hacerse visibles, es decir, son medios de la imagen. No podemos hablar de medio como la pura materia, ¿no? Existen pigmentos, existe óleo, existe esto, existe lo otro. Eso se vuelve un medio cuando crea una pintura, o cuando soporta una pintura, o cuando está involucrada o definida por una pintura, ¿no? Y allí pues el apartado continúa con una interesante disertación acerca de la relación entre el lenguaje y la escritura, y en la que termina señalando lo siguiente: es evidente que en el caso, a ver si se termina de entender este tema del medio, la imagen y el cuerpo. Hay un micrófono abierto. Ya voy a terminar. Ya lo cerré, tranquilo. Ok.
Es evidente que en el caso de las imágenes, los medios son un equivalente de lo que la escritura es en el caso del lenguaje. Fíjense qué interesante, ¿no? Solo que para las imágenes no existe alternativa entre lenguaje y escritura, porque en ambos casos salen del cuerpo. O sea, el lenguaje hablado sale del cuerpo, la escritura sale del cuerpo, así esté intermediada por un teclado, ahí está el cuerpo actuando, ¿no? Así le dictemos a la función de dictado de Word el texto, y igual estamos nosotros generando el lenguaje, ¿no? El lenguaje de las imágenes, como lo llamamos, es una denominación diferente para la medialidad de las imágenes. No permite su separación de las imágenes de manera tan limpia como en la distinción entre escritura y lenguaje. Posiblemente la escritura en tanto medio haya modelado el lenguaje. Esto es interesantísimo, ¿no? Que eso no lo admitiría tan fácilmente un lingüista. Es por ello que el concepto de imagen resulta tan difícil de identificar en los artefactos para las imágenes. Aquí radica una tarea interdisciplinaria para el futuro. Belting está convencido de que hay una enorme carga ideológico-académica que pesa en contra de la posibilidad de que las imágenes sean estudiadas así, tomando siempre en cuenta el medio, la propia imagen, que por propia no es algo que pueda ser ensimismada, y el cuerpo, que es algo más radical que decir espectador, receptor, público, etc. O sea, él piensa que hay un aparato ideológico que impide que se piense la imagen de esta manera tan radical. Y esa es la propuesta de salir de esos esquemas. Yo creo que, a ver, si esto les ha resultado un poco, no sé cuál sería la palabra, abstracto, piensen de aquí en adelante, o sea, hagan el ejercicio de ver cualquier imagen y ver qué es en realidad lo que están viendo. Si están viendo la imagen, si están viendo el medio o si están viendo el cuerpo actuar en una percepción. Por ejemplo, en el cine, o sea, la parte del cuerpo como que se hace más presente, ¿no? Piénsenlo a ver qué les resulta de toda esta incursión en Belting de apenas 2 clases. Es un autor especialmente difícil. Bueno, antes de terminar, que yo creo que, bueno, faltan 3 minutos, no sé si tienen algún comentario o alguna pregunta, porque terminaríamos hoy con Belting. Profe, yo no había leído completo el texto y bueno, en ese párrafo acerca del espejo, bueno, lo hice, el comentario que hice anteriormente salió, no voy a decir que casualmente, pero tiene mucho que ver con eso que usted está colocando acá como selección de párrafo, justamente. Que me estás queriendo decir, Tere, que lo que tú planteaste al comienzo de la clase lo verías ratificado en este texto del espejo. Sí. Pero bueno, lo que yo Yo elaboré en la clase. Creo que es para pensarlo. Sí, creo que es para pensarlo. Lo voy a trabajar un poco más en ese sentido, porque me ratifica lo que yo estaba comentando. Yo no lo veo claro, me encantaría que lo trabajaras, ¿sabes? Porque sigo sin verlo claro, pero si tú lo ves claro, me encantaría que lo trabajaras. Además, sistemáticamente te interesa el tema del espejo, porque has estado atenta a eso y lo tienes de Lacan, también lo subrayaste con Eleonora, entonces bueno. Sí. No, buenísimo. Ya veo por ahí algo que me puede servir. Muy bien. Perfecto. Gracias, Muy bien. profe. No, por nada, gracias a ustedes. ¿Quiénes están, Valerie, para ver? Entró María ahorita, Teresa, Claudín, ya están aquí Luis. Patricia y Luis. Ok. Bueno, cerrada la sesión de la clase, así que adelante, Patricia. Voy. Ya voy. Déjame poner esto. Ya.
Bueno, saludos a todos. Hola Teresa, Claudín, creo que está, bueno, Luigi por supuesto, y Carmen Alicia y María Jesús. Entiendo que el grupo es de 9 estudiantes y hay, bueno, contando a Valerie, 10, ¿no? Pero tenemos solamente aquí 3 personas y la idea era pues informarles cómo vamos a afrontar la situación de la materia de Sandra, y es importante que todos estén de acuerdo, ¿no? Los 9. Sobre todo porque hay que reprogramar 4 clases. Entonces, bueno, vamos a informarlo por aquí, y Valerie, yo creo que tú quedas encargada de conectar a todo, o sea, contactar a todo el resto de las 6 personas que faltan, y de acuerdo con lo que acordemos hoy con Teresa, María Jesús y Claudín, pues se lo informa al resto de la gente a ver si podemos rápidamente tomar las decisiones al respecto. Bueno, como saben, pues la profe Sandra sigue un poco complicada, todos esperamos que supere. Disculpa, Patricia, disculpe. Creo que te estás entrecortando, Luis. Sí. Sí, perdón, no, bueno, es que creo que la internet se me... No, yo lo que te decía, Patricia, es que... ¿Me escuchan? Sí. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, Ajá, sí. Disculpen, un bajón. Sí, se oye. Yo lo que te decía es que está digamos, que lo vea por supuesto la clase de Carmen Alicia y esto último, y en el chat se puede también acordar y discutir y oír proposiciones, ¿no? La información circule, podemos llegar a acuerdos también ahí. Perfecto. Perdón, interrumpí. Perfecto, perfecto, buenísimo. Esa es una vía también. Justamente la idea es que los 9 estudiantes pues estén de acuerdo en las fechas y la forma de recuperar esto. Entonces, bueno, un poco la propuesta, hablando con Luis, con Carmen Alicia, con Eleonora, digamos con los profesores del DETA, pero también con los profesores también de los otros diplomados que lleva a cabo la Sala Mendoza, es tratar de suplir las 8 clases de Sandra con los colegas de Sandra, ¿no? Con los otros profesores que nos asisten, que todos tienen formación en el área de la filosofía y la estética, y hemos llegado al acuerdo que esas 8 clases que faltan las van a cubrir 5 de ellas Luis. Luis va a dedicarse 2 clases a partir de la semana que viene, el jueves, la primera clase, pero ahorita vamos a tratar de acordar las otras 3 para hacer 4, donde abordaría a Heidegger y... ¿Cuál es que es el otro autor, Luis? Gadamer. Gadamer. ¿Ok? Esas serían las 4 primeras clases que van a tener. Después, Eleonora, con una clase, abordaría el tema abordaría el autor Merleau-Ponty. Merleau-Ponty, Rafael Benjamin, Walter Benjamin y Humberto Ortiz Adorno. ¿Okay? Rafael Castillo Zapata. Rafael Castillo Zapata, Walter Benjamin. ¿Ok? Las fechas, Valerie, tú las puedes explicar. Sí. Que las debes tener más a mano ahí. Sí, sí, les cuento. La propuesta de fechas que les tenemos. Sí, la clase con Eleonora sería, al terminar con su curso, los martes en la mañana, la semana siguiente, a que terminemos con ella su materia, veríamos una clase más que sería la de Merleau-Ponty, en el mismo horario, los martes de 9:30 a 11. La clase de Rafael sería el último martes de noviembre, pero en la tarde.
Entonces, probablemente sería en el horario de esta misma clase, 2:30, ese último martes de noviembre. Con Humberto tendríamos clase la primera semana de diciembre, es decir, el 2 de diciembre, también en Que es un horario de la jueves. tarde. Sí, ese es un jueves, también en el horario de la tarde. En principio, esas serían las 3 clases de recuperación en esas fechas. No sé si les funcionan, si están de acuerdo, al menos a los que estamos aquí. Sí, a mí me Sí. parece que está bien. Son Perfecto. todos excelentes profesores. Sí, Y bueno, ya, para mí efectos de tiempo, mientras sea martes o jueves, en la mañana o en la tarde, está bien. Perfecto. Buenísimo. Buenísimo. Entonces, Valerie, sí, Carmen. yo solamente tendría que ceder mi horario la próxima clase para Sí, Luis, pero la exactamente. otra clase que estás cuadrando para el jueves podría ser Claro. Sí, en el horario de la profe Sandra, ¿no? Sí, no te Ok. preocupes. Ok, entonces chicos, para que sepan, el jueves que viene entra Luis a las 2:30 y nosotros nos vemos a las 4:30. Ok. Claro, Ok. entiendo que eso es para la semana que viene. Para la semana que viene nada más. Ahora, Nada más. para las otras clases con el profe Luis, tenemos que cuadrar un horario distinto. Entonces, la propuesta, si no me equivoco, que habíamos hablado, Luis, era los jueves en la mañana, ¿verdad? Sí, sí. Vamos a ver, vamos a pensarlo porque a mí me falta solamente una clase, de otro compromiso que tengo ahorita en la tarde, y digamos, gracias al ofrecimiento de Carmen, me quedaría una sola clase y creo que pudiera moverla, ¿no? Para no Bueno. mover a ustedes más la cosa. Yo tengo que hablarlos, un grupo pequeño, amigos además, entonces yo creo que hablé con algunos y me dijeron que no había problema. Entonces vamos a pensarlo la siguiente, después del jueves que viene, que es nuestra primera clase, la siguiente es seguir con el horario normal, es decir, Perfecto. primero Carmen Alicia y después yo. ¿De acuerdo? Perfecto. Ok. Perfecto, entonces. Yo lo que habíamos hablado con Valerie, yo voy a dar, vamos a decirlo así, 4 clases temáticas, 2 de Heidegger y 2 de Gadamer, y en la última clase, digamos, la otra clase quería hacer como una reunión de un poco lo que hemos conversado, digamos, desde Sandra, lo que haga cada uno de los conferencistas, Eleonora, Humberto y Rafael, y entonces iba a hacer una suerte como de reunir todas estas perspectivas y, bueno, de hablar de algunos sentidos y de algunos hilos ahí que se puedan hacer, ¿no? Entonces a mí me gustaría que esta clase la pensáramos al final, ¿no? Si es posible, Ok. para hacer un poco el recorrido y tengamos, esta visión panorámica, ¿no? Sí, esa Perfecto. clase Será sería... parcial, Sí, esa clase sería entonces el mismo jueves 2 de diciembre, después de la de Humberto, o el viernes 3, o sea, en una de esas 2 fechas. Luego estaríamos coordinando eso. Vale, ok. Es importante que mencionen ahorita, que comenten ahorita ideas sobre la evaluación, porque como van a tener distintos profesores, etcétera, Sí. ¿cómo se puede pensar eso, no? Sí, antes de entrar a ese tema, sí me gustaría incluso, que esta es una información que se las voy a dar ahorita a Carmen, Luis, y que se la tenemos que hacer llegar a Eleonora, que en el correo que les escribí esta mañana todavía no habíamos aclarado eso, que efectivamente conversamos con Sendeco, y Sendeco da las opciones de, de extender o una semana más en diciembre para poder entregar las certificaciones y los diplomas en diciembre, o alargarlo hasta enero, de manera de que puedan tener más tiempo para hacer sus trabajos, y en enero, después de que entreguen trabajo, nosotros mandemos las notas para Sendeco y Control de Estudios, ellos darían la certificación a finales de enero. Yo creo que esta última alternativa es mejor, porque les da a ustedes más tiempo para hacer, a los estudiantes más tiempo para hacer los trabajos, a los profes para evaluar, y nadie va a hacer nada con un diploma en diciembre. No. O sea Es que la meta de fin de año.
Sí, Sí, porque si se da una semana más en diciembre para entregar trabajo, entonces se monta sobre el periodo de vacaciones que tenemos los profes, es mejor irse enero, pienso yo, ¿no? Sí, Sí, creo que sí, todos estamos además de una de acuerdo. las cosas que salió justamente cuando se evaluó el primer módulo era los estudiantes siempre la mayoría dijo que era necesario tener más tiempo para elaborar los trabajos porque eran temas densos, profundos y que una semana siempre era poco. O sea que yo creo que si seleccionamos y le comunicamos a la gente de control de estudio que la decisión es entregar notas en enero, pues no tenemos ningún problema y así todos estamos contentos. perfecto. Buenísimo. Sí, sí. Sí, Apoyo la bueno, moción. sobre la evaluación, Carmen Alicia sugería algo que me parece interesante, que es que de toda digamos, los autores que hemos revisado, que vamos a revisar, que vamos a ver, los interesados seleccionen uno que les guste más, que les interese más, y sobre ello hagan una monografía. De modo que, digamos, al que le haya interesado Nietzsche, ya puede empezar a trabajar. Y entonces así digamos, a partir de selecciona un autor y hacen una monografía sobre esto, un ensayo, vamos a decir, a mí me gusta más el término, y bueno, esto podría entregarse, además repartirse un poco el trabajo de la evaluación, digamos, el que haya hecho algo, quiera hacer algo con Adorno, le podemos decir a Humberto a ver si lee unos trabajos, yo, Heidegger y Gadamer, etcétera, ¿no? Entonces, eso es una sugerencia, a mí me parece como interesante, de todas formas podemos pensarla todavía, ¿no? Sí, o sea, yo decía que para no recortar la oferta, digamos, de cara a los estudiantes, pues que ustedes no se limiten en relación al interés que tengan, pues, y ya luego entonces, pues de parte de este maravilloso y conmovedor equipo de profesores, ya quedaría pues de manera bastante liviana repartirse eso, o sea, no tendría que recaer todo en Luis, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, que ustedes se sientan como con libertad de trabajar cualquier autor que les interese, que no se sientan limitados porque tienen un lujo de, un staff de profesores variados, ¿no? Sí. No, muchísimas gracias por todo el esfuerzo, de verdad que sí. Sí, No, a gracias. ustedes por de verdad su comprensión y el apoyo a la profe Sandra y Claro. de verdad que han estado todo el tiempo pendientes y dispuestos a esperar por la solución. De verdad que les agradecemos desde la sala esa disposición. ¿Cómo sigue, Patricia, la profe? Bueno, ahí va, esperemos que mejore y que para la próxima cohorte ya esté fuerte y tal, pero bueno, ahorita le toca descansar y recuperarse. Sí. Bueno, les manda nuestro cariño. La fragilidad nos ha enseñado a todos. Sí, así es. De todas maneras, ella está en el grupo del DETA y ella, bueno, está leyendo constantemente los mensajes, de manera que estará leyéndolos cada vez que ustedes están pendientes, le ponen, ella lo lee. Escribe un mensaje y ya lo lee. Que no se preocupe, que estamos en buenas manos. Exacto, así es, así es. Sí, es verdad, profesor Luis, ¿cómo está? O sea, Yo les no le decía que dimos sí. la bienvenida, no se la dimos. No. Sí, sí. Yo les decía que se iban a alegrar, mucho. Sí, claro que sí, apenas lo vimos y dije, ya sé por dónde se viene esta sorpresa. Yo me imaginé que pondrían. Pero el profe no, Marcial. vino en combo, no vino solo, vino Claro, sobre acompañado, todo. no, y con Humberto y a Leonora. Mejor acompañado. Sí, Y Rafael, ¿no? Sí, verdad, y Rafael también. Sí, la verdad es que era un lujo. Ay, un lujo total, de verdad. Esto es muy evocador como para un tercer módulo. Yo me quedo con verdad como con mucha información que a mí me da cosa separarme y dejar todo así. Yo sí quiero más. Deberían ser 2 materias por módulo y hacerlo Más claro para profundizar con más tranquilidad.
Sí. Bueno, cuando la profe Sandra ya esté recuperada, le decimos que le toca concebir la segunda parte del beta. Chévere. Sí. Sí, verdad. Confiemos Sí, que sí, sí, todo sí, va a estar total. en orden. Sí, Ujú. material hay de dónde agarrar. Sí, es así. Bueno. Bueno, Bueno, perfecto. Valerie, entonces tú te quedas encargada un poco de coordinar con el resto de los Sí. 6 participantes que restan, de enviarles la propuesta. Está el chat, también está el correo, también está esta grabación que no, creo que no se ha parado. No, no, la van a ver. Ellos estaban pendientes de verla, solo me imagino que Perfecto. tenían inconvenientes de entrar ahorita. Después, Buenísimo. cuando tengan la definición de los días, sería chévere como un calendarito, Sí, un claro. grafiquito Sí, con sí, Ujú. eso iba a pedirlo para yo darle también los- para organizarnos, pues. Sí, perfecto. Se los mandamos por Valerie correo. les manda a esos a todos. Gracias, Valeria. Un No hay abrazote. problema. Chévere. Bueno, Bueno, gracias a todas, chicas. buenísimo que ya está todo en orden. Muchísimas Sí. gracias. A ustedes, de Bueno, verdad. Y Gracias. bueno, por supuesto, a Luis, a Carmen Alicia y al resto de los profes que se sumaron aquí a dar la asignatura y asumir pues, el compromiso con ustedes. Yo Gracias, solo, gracias. solo apoyo. Un placer verlos a todos. Igualmente. Yo siempre soy bendecido entre todas las mujeres, cada vez Sí. me doy cuenta. Sí. Totalmente. Un placer inmenso pues verlos y que nos veamos la semana que viene con Heidegger. Chévere. Buenísimo. Vale. Perfecto. Chévere. Gracias. Gracias a Que todos. tengan buenas Gracias. tardes. Feliz fin de Chao. semana. Gracias, Hasta luego. Carmen. Gracias También. por la Gracias. clase, Carmen, Carmen. sí. Estuvo maravilloso, Gracias. como siempre. Chao. Sí, Chao. gracias. Gracias, Carmen. Un abrazo. Por Hasta nada, gracias. luego. Chao.